Bueno, de lo que voy a hablar en este audio es sobre la teoría conductista. Esta teoría es la primera teoría psicológica que es considerada científica, que es reconocida como una corriente científica. Hasta ese momento la psicología había estado tratando de explicar la conducta, pero utilizaba métodos como la introspección, ¿no? que son métodos en los cuales la persona que está indagando toma el análisis de sus propios sentimientos, sus propias percepciones, y los toma como elemento de análisis. También, bueno, hace comparaciones entre esos sentimientos, esos pensamientos, esas percepciones con los de otras personas, y en función de toda esta información que va recabando, va estableciendo algunas regularidades, algunas relaciones, y extraían conclusiones de este modo. Claramente no tienen objetividad, entonces no eran aceptados como una conclusión válida, ni eran considerados realmente como algo explicativo con base científica para ser tenidos en cuenta. En ese momento el paradigma científico era el paradigma empirista, que basaba todas las conclusiones de lo que se estudiara, de las investigaciones basadas en la observación, es decir, la empiria, que sería lo observable, es como el elemento más fiel, más creíble. Los hechos serían los elementos más básicos en los cuales se podría apoyar la veracidad, digamos, de una conclusión. Por ende, todas las conclusiones que se extraen de un análisis metódico controlado de esta observación, y que a la vez comprueban las hipótesis, pueden considerarse como válidos o verdaderos. Un paradigma es una serie de conocimientos, prácticas, supuestos que están relacionados con las formas de hacer ciencia. Kuhn plantea que el paradigma es todo este conjunto de prácticas y de conocimientos que se refieren a las formas de hacer ciencia. Entonces, en ese periodo histórico en el cual las ciencias que marcan la metodología, esta metodología empirista, son las ciencias fácticas, ¿no? La física, la biología, son las que permiten, digamos, en realidad que permiten no, son las que ponen como eje su metodología de investigación, y todas las demás ciencias intentan de alguna manera recrear o emular lo más posible su metodología de investigación a las de estas ciencias, para tratar de lograr que sus conclusiones sean reconocidas y se consideren fiables. La psicología en este sentido venía muy retrasada porque digamos, la materia que analiza, si bien tiene un aspecto observable que es la conducta externa, digamos, hay un montón de procesos que no pueden ser observados y que debería estudiar, y entonces siempre se encontraba con el obstáculo de no poder crear una metodología que cumpliera con los requisitos de el positivismo, y a la vez estudiara estos aspectos internos. Por eso es que la primera teoría que consigue este objetivo es el conductismo. En realidad ya venían haciéndose algunos ensayos desde la psicología experimental,
que había creado algunos métodos sistemáticos y organizados, ¿no? Donde se seguían una serie de pasos controlados y que sometían a determinados objetos de observación, ¿no? O sujetos, ¿no? Que eran analizados dentro de esta metodología, habían empezado a generar algunos ensayos que iban en el sentido de lo que el positivismo planteaba. Digamos que el puntapié inicial lo da en realidad Pavlov, que es un neurofisiólogo ruso, es decir, él nunca se salió del terreno de la neurofisiología, sino que se mantuvo en ese terreno, pero lo que él realiza es una experimentación que trataba de estudiar la génesis de respuestas orgánicas nuevas a en realidad respuestas orgánicas a estímulos nuevos. Entonces, lo que hace, esto es muy conocido y hay chistes y todo rondando la internet acerca de los perros de Pavlov. Pavlov colocaba comida a sus perros y los perros como respuesta ya innata producían salivación. Esto es una cuestión genética, es decir, la producción de saliva es algo que es una respuesta de una glándula a un estímulo sensorial. Entonces él lo que hizo fue interponer un sonido, ¿no? Es decir, hacía sonar una campana, después ponía la comida y el perro comía. Entonces lo que logra con una serie de repeticiones de esta situación es generar una respuesta de salivación, pero ante el sonido de la campana. Entonces lo que genera es la misma respuesta hormonal, orgánica que había tenido antes, pero ante un estímulo de carácter artificial. Esta respuesta es una respuesta aprendida, es una respuesta nueva, no es natural, y es lo que le permite a Watson, que él sí es un psicólogo norteamericano, tomar como patrón, como para empezar a pensar en una psicología que pudiera tomar este descubrimiento para tomar esto como eje para explicar la conducta. Entonces lo que hace Watson es hacer una serie de concesiones metodológicas y teóricas para poder construir una psicología que se asiente en estos resultados de carácter observable. Entonces ellos pueden generar una serie de estudios o experimentaciones de carácter controlado, minucioso, donde se puedan diferenciar bien las variables de las constantes, es decir, por ejemplo, se colocaba a una rata en un laberinto y la complejidad del laberinto, el tiempo de hambre que tenían las ratas se podía controlar. También, podían irse estudiando las características de la conducta de las ratas, ¿no? Por ahí más inquietas o menos. Todos estos elementos se podían controlar y la variable en este caso era el tiempo. Entonces la rata, la primera vez que trata de llegar a la parte del laberinto en el que está la comida, tarda una cantidad de minutos. Cuando se le vuelve a hacer repetir esta misma acción, tarda menos tiempo. Entonces lo que se concluye es que este tiempo menor se debe a que la rata ha aprendido porque ha omitido algunos callejones sin salida y entonces se puede considerar que esta respuesta es una respuesta de aprendizaje. Entonces, a través de este tipo de métodos donde se pueden ir controlando los elementos que se hacen intervenir, permiten estudiar y extraer conclusiones confiables de que expliquen la conducta. Entonces lo que hace Watson es decir que, por ejemplo, ¿no? Todo lo interno lo descarta diciendo que en realidad no hace falta recurrir a la mente, que la mente de hecho no existe o a lo sumo es una caja negra que no se puede estudiar y que en realidad lo que tiene la mente es
una cantidad de respuestas aprendidas que se ponen de manifiesto en el momento de la aparición del estímulo. Entonces, cuando un sujeto nace, no posee ningún tipo de conducta aprendida. Todo lo que tiene son algunos impulsos básicos de ira, amor y miedo, y las respuestas de ira, de amor o de miedo se aprenden por condicionamiento, ¿no? Es decir, de esta manera aprendida, parecida como había dicho Pavlov, a través de el condicionamiento del ambiente. Entonces, el ambiente en el que está lo va condicionando el sujeto, lo va haciendo responder de manera aprendida a determinados estímulos, y todo el cúmulo de este tipo de respuestas sería el que explicaría la conducta total de un individuo en un momento dado. Entonces, las concesiones que tienen que hacer es que ellos estudian en realidad animales porque las conductas son mucho más simples, las situaciones se pueden controlar con mayor facilidad, y las conductas del ser humano son complejas. Entonces ahí tienen que hacer dos concesiones. Por un lado, considerar que las respuestas aprendidas por asociación que se dan en los animales son idénticas en el ser humano, pero solo que por ahí acumula más y puede llegar a lograr conductas más complejas. Y por el otro lado, la otra, digamos, estrategia metodológica y teórica es considerar que estas conductas complejas están formadas por un cúmulo digamos, un encadenamiento, un cúmulo encadenado de manera serial de un conjunto de conductas que la componen. Entonces, supongamos que está resolviendo un ejercicio, bueno, el 3, la operación de suma, la multiplicación, elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, toda esa sucesión que componen ese ejercicio serían un montón de conductas asociativas que el sujeto ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, y que en el momento de aparecer el estímulo se van desencadenando en serie, una serie que también puede ser aprendida, y producen esta conducta compleja. Entonces, esta explicación, es decir, de la conducta como una sucesión de conductas más simples, se llama atomismo, porque una conducta compleja está formada por la suma de conductas simples. La causa principal de la conducta es el condicionamiento. El condicionamiento se da por repetición de de la misma respuesta ante el mismo estímulo, generando lo que se llama la ley del ejercicio, que lo que hace es consolidar esta unión entre estímulo y respuesta. Entonces, esa consolidación es lo que se llama asociación, y es la que hace que perdure en el tiempo, que uno pueda responder de manera aprendida y ya quizás hasta con más habilidad que antes ante un estímulo. Esta explicación en realidad no gustó mucho, fue bastante criticada, porque claro, el sujeto es como una especie de autómata que una vez que aprende las respuestas a los estímulos, como que responde casi mecánicamente, ¿no? Como un robot. Entonces fue bastante criticado, y bueno, otros autores que estaban estudiando con la misma estructura teórica empezaron a buscar la solución o ampliar la explicación de la conducta. Lo bueno que tienen los conductistas es que no descartan las teorías anteriores, sino que las mejoran y las amplían, y de este modo Skinner y Thorndike toman, ¿no?, como una de las formas de aprendizaje el condicionamiento de Watson, que a partir de ahora se va a llamar el condicionamiento clásico, y además de ese tipo de condicionamiento va a haber otro en el que el sujeto sí participa, ya no sería un autómata, es decir, es un sujeto que está eligiendo qué conductas le convienen tomar o dejar,
de acuerdo al tipo de respuesta, o sea, el resultado de la respuesta que obtiene. Entonces, en el caso del condicionamiento clásico de Watson, lo importante es el estímulo que cuando aparece por asociación uno tiende a responder de esa forma. También a esto se le llama ley de la frecuencia, ¿no? Porque cuanto más frecuentemente utilizamos esta conducta, al estar más fresca, digamos, en la memoria, con más posibilidades tenemos de responder con esa respuesta. Es decir, a ver, dicho de otra forma, ante un estímulo, si hubiera dos conductas posibles que el sujeto haya ensayado en alguna vez, lo más probable es que utilice la que utilizó hace menos tiempo porque la tiene más fresca. Entonces, la ley de la frecuencia hace que la conducta que más probablemente utilice es la que usa más frecuentemente. Esto sería una cosa casi por hábito, ¿no es cierto? Entonces no deja mucho lugar a la meditación del sujeto. En cambio, el otro condicionamiento, el de Skinner y Watson, es el condicionamiento operante. Se llama operante porque hay un sujeto que opera con sus conductas, así que puede responder no de manera mecánica, ¿no? Sino de manera elegida. Entonces, de acuerdo a la consecuencia de la respuesta, el sujeto puede tender a repetir esa respuesta porque fue favorable, exitosa, le dio placer, tuvo una buena consecuencia, o tratar de evitar detenerla porque le trajo una mala respuesta, un fracaso, un castigo, y entonces va, al buscar dejar de responder de esa manera, se va a ir debilitando la asociación y con el tiempo se va a perder esa conducta. Entonces, esta consecuencia de la respuesta se le llama refuerzo. En el caso de que sea favorable, es decir, que la consecuencia fue buena, fue un éxito, tuvo un premio, es un refuerzo positivo. Y en el caso de que haya sido mala la consecuencia, es un refuerzo negativo que va a debilitar la asociación. Entonces, bueno, a través de estas dos formas, del condicionamiento clásico, es decir, el hábito, y el condicionamiento operante, el sujeto iría acumulando conductas que serían las que explican si se quiere, si se admite algún tipo de proceso interno mental, sería una asociación que está internalizada y nada más, no habría otro tipo de proceso. A la mente se la considera una caja negra y no se puede estudiar. A lo sumo, bueno, por ejemplo, el lenguaje se dice que son hábitos de laringe. Entonces, no, digamos, se reduce todo a asociaciones. Luego de estos desarrollos de Thorndike y de Skinner, que van a hablar de la ley del refuerzo, además de la ley de la frecuencia o la ley del ejercicio, Bandura, que se considera, bueno, como un intermedio entre este conductismo clásico y el neoconductismo, o el conductismo y las teorías del procesamiento de la información, tiene un poco de los dos, por eso es que muchos lo consideran neoconductistas o desde la teoría del procesamiento de la información. Empieza a pensar, digamos, él lo que hace es estudiar la génesis de conductas violentas. Entonces lo que hace es estudiar, por ejemplo, a niños, ¿no? A un grupo de niños le presenta un muñeco, es un muñeco bobo, que es como un payaso que cuando uno le pega se cae y se vuelve a levantar, y les pasa un video a los chicos, son nenes de jardín, que vienen unos chicos y le pegan y le dicen estúpido al payaso. Entonces, después de pasado el video, le presentan este muñeco bobo y los chicos repiten o imitan
lo que vieron en el video. Entonces lo que Bandura descubre, o bueno, concluye, es que en realidad nosotros no necesitamos explicar una conducta compleja a través de una sucesión de conductas simples que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Somos muy capaces de aprender toda una sucesión de conductas, es decir, una conducta compleja a través de la imitación de un modelo. Si el modelo es exitoso, si el modelo es atractivo, nos resulta interesante, estamos más predispuestos a copiar sus conductas. Si el modelo fracasa o es desagradable para nosotros, si nosotros tenemos algún tipo de conducta parecida a la de él, probablemente esto resulte como refuerzo negativo y tendamos a ir descartando conductas que se parecen a la de ese modelo. Entonces, digamos, Bandura también incorpora los principios que antes habían planteado Thorndike y Watson, y agrega procesos internos. Uno de los procesos internos es la imaginación, es decir, uno a través de la imaginación puede pensar una conducta que ha vivido en el pasado, la trae a la memoria y entonces, de acuerdo a lo que recuerda, este recuerdo le puede servir de refuerzo positivo o negativo. También puede imaginar qué sucedería si hace determinada cosa, y esta imaginación le permite anticiparse y generar refuerzos positivos o negativos, o incluso una autoobservación de la propia conducta, que, bueno, es una redundancia, ¿no? Una autoobservación que le permite también ir controlando y descartando ciertas conductas que no le resultan adecuadas. Entonces, la memoria, la imaginación, la posibilidad de estas de hacer como una especie de visión interna, procesos de comparación, ¿no? Son procesos que no son observables, pero que son fácilmente demostrables y empiezan a incluirse dentro de la estructura de la explicación conductista. Entonces, con toda todos estos componentes nuevos que va a agregar Bandura, va a decir que uno puede utilizar refuerzos pasados para generar, digamos, para explicar las conductas actuales, es decir, algunas cosas que ya ha vivido. Puede haber refuerzos futuros, es decir, no necesita vivir un suceso, sino que lo puede imaginar. Por ejemplo, las promesas y las amenazas, no es una actividad, algo que ha vivido, pero lo puede imaginar y entonces esto mismo genera un refuerzo positivo o negativo. Y digamos, el más nodal de su teoría, además de, bueno, todos estos procesos internos que son los que él agrega, es el refuerzo, lo que llama refuerzo vicario, que es un refuerzo basado en la imitación del modelo. Entonces, si el modelo lo que hace es exitoso, tiende a generar la imitación de sus conductas. Y si no, bueno, las descarta. Estos procesos internos que digo no son observables, pero se puede deducir su existencia por las consecuencias de lo que uno observa, y además indagando, ¿no? Le hace plantear a Bandura una estructura de los procesos de la conducta que se parecen mucho a la estructura que luego va a tomar la teoría del procesamiento de la información, el neoconductismo, en relación a lo que sería más que una teoría psicológica o una teoría del conocimiento, sería más bien una teoría de la memoria. Pero bueno, en este momento, con esta estructura de la psicología y del paradigma vigente, se considera como una teoría que explica la conducta. Los procesos serían la atención,
¿no? Que junto con la memoria y con estas posibilidades de imaginación y de anticipación de las consecuencias y la autoobservación permiten dirigir los recursos cognitivos hacia un determinado lugar, es decir, los sentidos hacia un determinado punto, memorizar, ¿no? O sea, retener esa información y luego cuando haga falta reproducir esa información a través de, por ejemplo, la toma de decisiones, de la desaparición de ciertas conductas, de la consolidación de otras conductas, permitirían detectar que esa conducta ha sido recuperada. Entonces, básicamente es el proceso de memoria, ¿no? Atención, retención, reproducción, es básicamente los procesos de input y output que después van a ver en la teoría del procesamiento de la información. Pero bueno, por eso él está como a mitad de camino porque todavía sigue utilizando muchos de las estructuras teóricas del resto de los conductistas. Bueno, básicamente eso sería como los nudos principales de la teoría conductista, tomando, bueno, algunos representantes más destacados y que, como habrán visto, plantean una teoría de carácter observable, comprobable y que, digamos, tuvo la virtud de generar digamos, la entrada de la psicología dentro de las ciencias, pero bueno, que ha sido bastante criticada en cuanto a las limitaciones de las explicaciones de sus teorías.